Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este webinar sobre dermatomiositis em, que tendrá lugar esta tarde y que es uno más de los webinars que se iban yendo hasta ahora y que están disponibles en la página web de reumatología pediátrica, ¿no? De la SERPE. Para comenzar, quería agradecer tanto a la SERPE como a la Asociación Anadeju como a Grifols, que ha hecho posible que hoy estemos aquí. Y nada, para empezar, pues hacer las presentaciones. Hoy nos acompañarán para dar lugar a este webinar tanto nuestra compañera de San Juan de Deo, Estíbaliz Iglesias, que lleva a cabo una consulta de dermatomiositis, entre otras de las patologías reumatológicas. También estará con nosotros Raquel Valiente, representante de la Asociación Anadeju, y a su vez también estará una representante por parte de una familia de una paciente con una dermatomiositis, la mamá, que se llama Judith. Yo soy Rosa María Alcobendas, de Reumatología Pediátrica del Hospital La Paz. Y nada, bueno, como yo creo que como otras veces, un poco lo que consiste será en hacer algunas preguntas que se irán sucediendo y que intentaremos ir resolviendo a lo largo de esta horita que vamos a estar juntos. Y a su vez, si a vosotros, los que estáis viendo desde casa, os surge alguna duda o alguna pregunta, sabed que en el apartado de preguntas y respuestas podéis ir colgándolas y que intentaremos al final de la charla ir respondiéndolas. ¿Vale? Si nos da tiempo. En caso de que no nos diera tiempo, no os preocupéis porque habría luego la posibilidad de contestarlas por mail, ¿vale? Y lo dicho, como luego lo diremos, pero vamos, que no os preocupéis si os perdéis algo porque estará posteriormente disponible en la página web de SERPE. Y nada, pues un poco para empezar, no sé si mi compañera Raquel Valiente nos quería comentar algo acerca de la asociación, que yo creo que sería bonito también escuchar. Pues hola a todos. Pues nada, antes de nada, pues lo mismo que has dicho, Rosa, pues agradecer a la SERPE por la invitación, el poder estar aquí, a todos los que nos ven también, a Judith, que es la mamá que se nos ha ofrecido voluntaria a acompañarnos, la mamá de Arlet, y a Grifos, que son nuestros patrocinadores. Pues nada, solo decir que para mí es una suerte tremenda estar hoy aquí con todas vosotras. Y sé que tenemos aquí en la parte de atrás escondidas a Marisol y a Inma Calvo, a las cuales quiero un montón. Y pues eso, que estaba muy nerviosa antes de empezar, porque es algo muy importante para Nadeju, pero porque claro, son grandes referentes y es una oportunidad única poder hacer este webinar, pero luego he pensado que, pues eso, como hemos dicho, ¿no? Los nombres de pila Marisol, Inma, Estíbaliz, pues eso, que son pues como de la familia, ¿no? La familia que eliges, ¿no? Porque hablamos tan cercanos con ellos, somos tu día a día, ¿no? A los que preguntamos nuestro día a día, el qué hacemos. Y son, pues qué deciros, que sois realmente sencillas, que es muy fácil hablar con vosotras. Y siempre que cuando me ponía nerviosa pensaba en Inma, que en el Congreso de la SERPE me vino toda corriendo y ilusionada para decirme que se iba a hacer este webinar y pensé, ¿ves? Si es que es eso, estamos en casa. Y nada, pues decir que Anadeju es, ya entrando, es una asociación de pacientes, es una asociación que es una entidad sin ánimo de lucro. Se formó en el 2013 por mamás y papás que tenían niños que padecían dermatomiositis juvenil y hoy en día pues ya está compuesta por esos papás y esas mamás, pero bueno, los DMJs crecemos y aquí estamos. Raúl, está María, estoy yo, que ya somos adultas con dermatomiositis juvenil y que también estamos aquí trabajando por todos nuestros niños. Eh, lo que hacemos es, sobre todo, yo creo que lo más importante es escuchar y acompañar, porque todos hemos vivido las situaciones, sobre todo cuando hay un debut, cuando hay un primer diagnóstico, ¿no? Esos primeros momentos que son tan difíciles, pues el saber que hay gente que ha pasado ya por lo tuyo, por lo mismo, pues siempre puede ayudar. Ya sabemos que cada caso es diferente, pero hay personas que ya tienen esa mochila y que te pueden ayudar a que el camino sea más fácil. O a veces simplemente te escuchan, porque a veces no pides consejos ni nada, solo necesitas pues desahogarte, ¿no? Y explicar tu situación.
Y pues lo que hacemos es, sobre todo eso, dar una información que sea adecuada, porque es muy complicado. Hoy en día, con tanta información en las redes, pues se encuentra de todo. Luego, otra función que tenemos es sensibilizar a la sociedad y también pues facilitar la integración de los niños para que tengan pues una vida lo más dentro de la normalidad posible. Entonces, pues también pues promovemos muchos proyectos de investigación, como ahora la beca que tenemos, que Estíbaliz ahí está con los biomarcadores y eso, que nos hace mucha ilusión que concederle la beca que se la concedimos a ella y a su equipo de Jordi Antón allí de San Joan de Déu, a los cuales adoramos, Jordi Antón, Carol, a todos. Promovemos los registros de pacientes porque es muy importante. Si no nos registramos en estas enfermedades, pues lo que no se registra no existe. Y entonces nosotros necesitamos pues que se conozca y que nos investigue. Luego también participamos en el Biobanco de San Joan de Déu, para que las familias y los niños, ya estuvimos hace unos años, ahora se había oído que a lo mejor lo aumentamos, a ver cómo va, y eso ya nos dirá la doctora Estíbaliz. Y sobre todo, ¿cómo conseguimos todo esto? Pues bueno, pues impulsamos crowdfunding, damos mucha visibilidad, tenemos los 2 libros de Airén y del Periquito con el que recaudamos dinero. Luego también tenemos el proyecto de Pierre Guerrera, que ayudamos a los papás para los fotoprotectores y demás, porque ya sabemos pues, que no entran en la seguridad social y nosotros los necesitamos todo el año. Y es importante y es un gasto bastante grande para una familia. Luego, pues empoderamos a nuestros niños para eso, para que tengan una vida pues lo más normal posible y que la DMJ pues que no defina su vida, sino que sea una parte más. Organizamos un montón de eventos solidarios. Ahora el próximo, aprovecho para decirlo, es en Villanueva de la Serena, en Badajoz, y es muy chulo, lo hace el papá que se llama Ricky y es una sesión de yoga para niños y adultos y luego de colofón tienen arroz solidario, o sea que esto está súper bien. Va a ser el 26 de abril, en nuestra página web podéis encontrar toda la información por si os animáis y estáis por allí. Y luego también tenemos un día nacional que es el 23 de abril, que es dentro de nada y que también nos invitamos a que nos ayudéis a dar visibilidad. Tenemos ese día por el dragón, por San Jorge, y una de las cosas que le decimos a nuestros niños es que, bueno, la DMJ es un dragón al que no podemos matar, no podemos vencer, pero sí podemos dormirlo. Tenemos esperanzas que en un futuro sí que lo podamos dormir del todo, para siempre de los siempre, pero de momento estamos muy contentos sabiendo que también pues lo podemos dormir. Y ahí estamos. Y nada, yo por mi parte, aquí me tenéis para lo que necesitéis y luego os compartimos aquí que tenéis el QR. Además, si no, tenemos la dirección que es dermatomiositisjuvenil@gmail.com por si queréis contactar y un teléfono que es el 622 447 923. Pero aquí en el QR lo tenéis todo. Gracias. Muy bien, Raquel, pues muchísimas gracias. Si te parece, pasamos ya a hacerles las preguntas a nuestras compañeras, tanto a Estíbaliz como a Judith, y Genial. damos. Así que si quieres empezar. Pues hola, doctora Estíbaliz. Hola, buenas tardes. Pues estoy encantada de estar contigo. Yo también. Ya como paciente también, porque sé que hay dos cosas que siempre, hay una cosa que haces siempre con los pacientes y es que aparte de que eres muy cercana, te diriges directamente a los niños, los haces protagonistas, porque son los protagonistas estos niños y sobre todo cuando sean adultos, qué importante es, ¿no? Y me hace gracia porque me dijeron que les hacías 2 preguntas, que es, ¿y a ti qué te parece? Cuando les propones un tratamiento y eso, que me lo ha chivado algún pajarito que está por aquí. Y la otra es, ¿estás de acuerdo? Le preguntas si el niño está de acuerdo. Yo creo que para esto, para los pacientes es muy importante porque eres parte, aunque seas un niño, escuchas, ves y es importante que decidas. Así que yo ya empiezo aquí con la primera pregunta, pero antes de todo era eso, agradecértelo. ¿Qué es la Muchas gracias. Si quieres que dermatomiositis? te diga la verdad, antes de que me Sí, hagas la primera pregunta, creo que es algo que tenemos tan interiorizados los profesionales que trabajamos con niños que me ha sorprendido que me lo digas porque no soy consciente de que lo tenga tan
Pues no Que es tan haces común, ¿eh? preguntas de forma tan repetida, pero seguro que sí, porque claro, ellos son lo importante, el centro, y al final eh, no están solo escuchando, sino que lo viven, ¿no? He de decir que hay muchos pacientes que llevo desde hace muchos años, porque ya llevo muchos años trabajando de reuma Sí. pediátrica, y muchos han tardado muchos años en hablarme, muchos. Algunos están ya a punto de irse adultos y todavía están empezando a hablarme, pero por lo que veo, me escuchan y me oyen. Sí, sí que te escuchan un montón, y además, sobre todo hablan de eso, de la cercanía, el sentirse parte, ¿no? Y luego cuando nos hacemos mayores, que vamos creciendo, cuando hablamos los adultos entre nosotros, esto se dice, que qué importante es el haberte sentido parte y no solo un espectador. Mm. Gracias, gracias. Y pues ahí vamos con la primera. ¿Qué es la dermatomiositis juvenil? Pues la dermatomiositis juvenil es una enfermedad sistémica. Eso quiere decir que puede afectar a múltiples órganos en el cuerpo y es la miopatía inflamatoria crónica más frecuente en pediatría. Esas palabras lo que quieren decir es enfermedad muscular de causa inflamatoria y que es una enfermedad que no tiene cura en el momento actual. ¿Vale? La forma de presentación más frecuente es con unas lesiones cutáneas que son lesiones cutáneas que nosotros llamamos típicas o patognomónicas que definen al paciente con dermatomiositis juvenil. Son lesiones eritematosas, rojas, Mm. que aparecen sobre todo en la cara, párpados y sobre las superficies articulares. Eso a nivel de piel y a nivel de músculo, sobre todo los pacientes lo que tienen es debilidad muscular, que cuando los niños son más pequeños y no lo pueden expresar tanto, dejan de hacer lo que hacen habitualmente. Quieren subir menos escaleras, quieren que les cojan Mm. más en brazos, les cuesta más el juego, se paran a descansar en el parque y luego pueden afectar a múltiples órganos y ya en función de cada órgano que se afecte, pues puede tener unos síntomas u otros. ¿Sabemos por qué se produce? ¿Se ha encontrado la causa todavía? Porque a veces eso es un tema que sale mucho en la asociación. La gente habla de muchos que si ha sido por un resfriado, otros lo achacan a vacuna, otros lo achacan. Y a veces incluso ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que tienen a veces los papás de si he hecho algo mal y no lo sé, ¿no? Porque eso, por ejemplo, es algo que decían mis padres, que hemos hecho mal, ¿no? Sí, mal, nadie ha hecho nada mal para tener una enfermedad, Claro, ¿no? Eso es lo primero en lo este más importante. pero realmente la causa final de por qué se produce no se sabe. Y eso también es una de las dificultades a la hora de encontrar un tratamiento curativo. Lo que sí se sabe es que es una enfermedad del sistema inmune, del sistema de defensas, que en condiciones normales se tiene que ocupar de protegernos y que cuando está funcionando mal, a veces funciona de más e inflama nuestro cuerpo. Entonces, la dermatomiositis juvenil está englobada dentro de un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes. Y esa reacción inflamatoria hace que se inflamen los músculos, se inflame la piel y se puedan inflamar otros órganos. Pero el por qué se produce no se sabe. Sí que se han identificado desencadenantes, se cree que hay una base genética que predispone al paciente frente al desarrollo de esa enfermedad y luego hay unos desencadenantes más reconocidos que otros, como por ejemplo la exposición a la luz solar sin fotoprotección es un desencadenante tanto del debut de la enfermedad como de brotes, y no solo a nivel de la piel, sino también a nivel sistémico. Y luego, como es una enfermedad que se produce por una alteración en el funcionamiento del sistema inmunológico, del sistema de defensas, todo lo que lo pueda estimular va a ser potencialmente un desencadenante de un brote. Una infección, pues el sistema inmune se activa, pues también puede activarse y producir síntomas de la enfermedad. Una vacuna lo estimula porque el objetivo es estimularlo para generar protección frente a esa infección que estás vacunando tú. Y también puede desencadenar un brote, pero dicho esto, las vacunas están Sí. totalmente recomendadas en los pacientes y no porque pueda estimular el sistema inmune y ser un brote un trigger para desencadenar una enfermedad autoinmune, no tenemos que dejar de vacunar a los niños. Sí, eso en la asociación a veces llega mucho esa pregunta y yo siempre les digo
que claro, que si una vacuna es capaz de desencadenártelo, imagínate si coges la enfermedad, ¿no? Que todavía tu respuesta sería mayor y el brote sería todavía peor. Así que es Mm. eso. Y luego, ¿cómo la diagnosticamos? ¿Cómo sabemos que tenemos dermatomiositis y no otra enfermedad? Claro, la mayor parte de los pacientes, bueno, la dermatomiositis es la enfermedad muscular inflamatoria crónica más frecuente en pediatría, pero está englobada dentro del grupo de miopatías inflamatorias idiopáticas, solo que el 85% es la dermatomiositis. Entonces, el resto de enfermedades musculares inflamatorias que vemos que no son dermatomiositis son muy puntuales. Por eso siempre hablamos de la dermatomiositis juvenil. Y el diagnóstico de la dermatomiositis juvenil es un diagnóstico clínico. En general, los niños llegan a la consulta de reumatología pediátrica ya diagnosticados desde la consulta de dermatología. Mm. Los que vienen por otros síntomas, pues el diagnóstico lo sabes en cuanto ves al paciente, porque como las lesiones cutáneas son tan características de esa enfermedad, ya eso es lo que hace tener el diagnóstico de la enfermedad. Pero no solo necesitamos saber que el paciente tiene una dermatomiositis juvenil, sino que hay distintos tipos de dermatomiositis juvenil. Luego ya podemos hablar cómo caracterizamos a cada uno de los pacientes y en función de, hacemos subgrupos en función de unas características porque sabemos que ese grupo de pacientes tiene un pronóstico determinado, un riesgo de más afectación de determinados órganos, ¿no? Pero el diagnóstico es clínico. Lo que tenemos que hacer una vez tenemos el diagnóstico, tenemos que hacer un estudio basal completo. Eso quiere decir, como estamos hablando de una enfermedad sistémica, saber de qué punto partimos, saber qué características tiene el paciente, tanto a nivel de laboratorio, qué anticuerpo específico de miositis tiene, para saber de qué tiene más riesgo ese paciente y monitorizar más de cerca donde tengamos más riesgo, y tenemos que estudiar todos sus órganos y aparatos para decir cardio bien, pulmón bien, hígado bien o lo que esté mal, vale, pues con todo esto vamos a elegir el mejor tratamiento para este paciente. Ujú. Muy bien. Muy bien, y esto desde el punto de vista clínico, pero quizá lo que para nosotros es como nuestra práctica diaria, el cómo lo viven, cómo se vive al otro lado de la mesa es un poco diferente y por eso también queríamos hacer partícipes pues tanto a la asociación como a las familias, ¿no? En este caso, Judith, quizás sería bastante interesante que nos dijeras un poco cómo lo entrasteis vosotros, cómo empezó toda vuestra historia, ¿no? eh, qué tenía vuestra hija y también cómo lo vivisteis vosotros, que yo creo que al final a nosotros ya generalmente ya llegáis con una buena carrera en el cuerpo, me cagan del caballo, ¿sabes? Pues me presento, me llamo Judith, somos de Tarragona y tengo una hija que actualmente tiene 12 años y padece dermatomiositis desde justo el 8 de abril del 2025, o sea, ahora hace un año. ¿Cómo se presentó la enfermedad a mi hija? Me preguntas, pues fue en diciembre con unas lesiones en el codo y allí empezamos a descartar. A descartar. Fuimos al dermatólogo, primero dudaron si podía ser enfermedad de celiaquía porque ella ya tiene otra enfermedad autoinmune. Hicieron biopsias, la niña, su piel fue empeorando, también empezó a tener lesiones muy rojas en la cara, como alas de mariposa, le hicieron una analítica para descartar un lupus, lo achacaron a que a lo mejor era pues, con el frío la piel atópica muy reactiva, pusimos antibiótico y en una de estas analíticas salió algún valor alterado y las lesiones fueron aumentando, cada vez iban a más, o sea, empezaron en los codos, a los pocos días empezaron en los dedos, después en el lecho de las uñas, las rodillas, los pies, y esto fue finales de febrero, con mucho picor. La niña estaba todo el día 24 horas rascando, íbamos probando y empezó a quejarse de que le dolían las piernas, que cuando jugaba fútbol, ella es jugadora de fútbol, se había lesionado, que tenía las dos piernas que la llevara al fisio. Entonces yo, bueno, lo que piensas, ¿no? Dices, uy, las dos piernas, pues no, esto es que estás creciendo. También no dejó de, es lo que decía la doctora, ¿no?
que a lo mejor los más pequeños dejan de hacerlo, pero los que son más grandes pues siguen haciendo su actividad quejándose. Y sí que estaba más cansada, pero bueno, estás creciendo, haces mucha actividad. Y al final, en muy pocos días avanzó bastante y fuimos a una dermatóloga que fue entrar por la puerta y conocía la enfermedad y lo primero que le dijo, dice, tú estás cansada, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos así, dice, sí, digo, se queja, dice, pues es que esto no es una enfermedad de la piel, sino es una enfermedad autoinmune reumática. Y en 24 horas entrábamos en el Hospital San Juan de Dios, donde, como ha explicado la doctora, fue un cribaje rapidísimo, ingresamos y en 3 días le estaban poniendo el tratamiento inicial. Le hicieron las visitas servicio de reumatología, servicio de dermatología, cardiología, oftalmología, neumología y hasta entró en quirófano para hacer una biopsia muscular. Este fue los inicios y sí, me siento muy afortunada porque estuvimos solo 3 o 4 meses dando visitas, ¿no? Y poder empezar el tratamiento. Y desde entonces, pues la niña, nada, salió del hospital completamente mejorada. O sea, ya era otra. Sacarle el picor, poder dormir, para ella fue muchísimo. Esto es algo que a la asociación también nos llega mucho, ¿no? De que hay papás pues que no tienen la suerte que ha tenido Judith y Arlet y es todo un peregrinaje, ¿no? Para poder llegar a ese diagnóstico de ir a un sitio, de ir a otro, de que ves que no te entienden, que incluso pueden llegar a decir que hasta que es psicológico, mil cosas y esto crea mucha incertidumbre en los padres y cuando llegan a nosotros están verdaderamente agotados de tanto ir a un sitio o al otro. Nosotros en la asociación también, pues eso, les decimos que hay pues hospitales de referencia que conocen la enfermedad y que tienen derecho a ir a ellos, a estos hospitales de referencia, para que hagan una consulta conjunta y para que puedan trabajar mano a mano, ¿no? Su hospital más cercano con el hospital, pues que esta enfermedad la ve constantemente y tiene como una mochila más grande, ¿no? De información. Y doctora Estíbaliz, ¿y cómo se tratan estos niños? ¿Qué fármacos o qué medicación o qué medidas que no son fármacos son importantes? Bueno, el tratamiento consiste en la administración de fármacos inmunosupresores, que son fármacos que actúan sobre el sistema de defensas. Y hay un tratamiento estándar para todas las dermatomiositis con pequeños cambios en función de los hallazgos que se encuentren en ese estudio basal. Por eso es tan importante que el estudio basal sea muy completo, porque en función de la gravedad o de qué órgano esté afectado, a ese tratamiento basal y común a todos los niños tenemos que añadirle algunas cosas o nos cambia la monitorización, pero básicamente son fármacos inmunosupresores. Y luego como medidas no farmacológicas, la protección solar, que es muy importante porque es un desencadenante reconocido potencial de recaída de enfermedad. No sabemos qué pacientes son fotosensibles y cuáles no, pero por eso se recomienda que todos se fotoprotejan. Y luego también es muy importante la suplementación con calcio y vitamina D porque uno de los fármacos inmunosupresores que es esencial y que salva vidas son los corticoides, que la gente tiene mucho miedo a los corticoides, pero en esta enfermedad en concreto son vitales y han disminuido la mortalidad. Hoy en día ya no debería fallecer ningún paciente con dermatomiositis juvenil, pero es cierto que a largo plazo a dosis elevadas tienen efectos secundarios, entre ellos la osteoporosis. Y entonces, como no farmacológica, la suplementación con calcio y vitamina D. Y luego el tratamiento inmunosupresor es una combinación de varios fármacos inmunosupresores a los que se les da un tiempo determinado para valorar la respuesta al tratamiento y que si eso no es suficiente hay que ir escalando, añadiendo fármacos. Por eso es muy importante, sobre todo al inicio de la enfermedad, que los controles sean muy cercanos para ir viendo si el paciente mejora o no, o si se estabiliza, porque nuestro objetivo va a ser siempre frenar por completo la enfermedad. Con referencia a la cortisona que has comentado, la asociación también nos llega a ese miedo, ¿no?
Y recuerdo que hace poquito una compañera tuya de reumatología me dijo una frase que me hizo reír, pero es que es la verdad, ¿no? Que decía que la cortisona para las autoinmunes es el mejor novio, pero el peor marido. Y tienes razón, ¿no? Porque en el momento para agudos, y eso sí que es verdad que a forma crónica y a largo plazo, pero es, es san cortisona de todos los santos para los que tenemos este tipo de enfermedad. Sí, es un fármaco totalmente necesario. Eh, los efectos secundarios se pueden minimizar si se utilizan, bueno, por ejemplo, administrando de forma endovenosa con una vía, con un suero, ¿no? Si administras por vía endovenosa, lo combinas con menos dosis de oral, tienes menos efectos secundarios metabólicos, es decir, efectos secundarios siempre va a haber. También es cierto que son dependientes de cada niño. Hay Claro, pacientes que con muchos meses de corticoides prácticamente no tienen efectos secundarios, hay otros que con un mes ya tienen muchísimos efectos secundarios, entonces ahí está un poco también la experiencia del profesional en saber en qué paciente puedes forzar un poquito más, en cuál tienes que bajar un poquito más rápido, siempre apoyándote en el resto de los fármacos. Pero los corticoides los necesitamos y hay que perderles el miedo si están manejados claro. por profesionales. Y que se conocen muchísimo, se sabe mucho sobre ellos. Sí. Muy bien. Pues sí, efectivamente. A ver, yo creo que un poco lo que comentabais de esto es que como que siempre cuando, a ver, yo creo que una de las cosas fundamentales cuando tu hijo está enfermo es que por un lado te apetece ponerle nombre a lo que tiene, que en este caso, en esta enfermedad en concreto de reumatología, que no en todas sí que podemos ponerle nombre, que eso a veces no tenemos esa suerte, pero claro, va de la mano ligada a que es una enfermedad crónica. ¿Sabes? Entonces, como que a uno siempre cuando le dan un diagnóstico le apetece que tenga un principio y En un fin, fin. El caso es que aquí te lanzas a un cierto mundo de incertidumbre, porque claro, a tu hijo le han diagnosticado una enfermedad que seguro que gracias a Dios y si estás en buenas manos, como que va a ir bien al principio, pero claro, a tu hijo le queda toda la vida por delante, ¿sabes? Entonces yo entiendo que hay un punto de incertidumbre de una historia muy larga, ¿sabes? Que no es como cuando tu hijo tiene una neumonía o una otitis o está en la UCI, pero sale, ¿sabes? Le queda toda la vida y le va a interferir y yo supongo que el miedo por parte de los padres pues es grande. Entonces yo creo que en ese sentido está también bien que nos comentes un poco, Judith, cuál ha sido tu vivencia o tus dificultades a la hora de vivir con la enfermedad, ¿no? En tu día a día o qué has echado en falta, cuáles han sido tus dificultades. Bueno, pues como bien has explicado, ¿no? Todo cuando pasa un hijo, lo primero, ¿no? Es el porqué, ¿no? La sensación esta de culpa, que habremos hecho mal, pero esto lo tenemos que dejar muy rápido. O sea, empiezas un duelo y como todo tiene fases duras, porque entras siendo una familia y sales siendo otra, ¿no? Porque hay un miembro más en esta familia que modifica muchos de nuestros roles, ¿no? Las cosas, pues bueno, muchas veces las familias, ¿no? Pues nuestras rutinas cambian, nuestros roles, ¿no? Por ejemplo, tienes que aceptar tu nueva realidad. A veces hay muchos padres que pues la parte de profesional, pues a lo mejor tenemos que bajar un poco el ritmo, porque la parte de cuidador, ya no solo padre, sino también cuidador, entra en nuestra vida y, bueno, yo creo que hoy en día y en el país que estamos podemos dar muchas gracias porque tenemos muchas ayudas que siempre pueden ser más, ¿no? Pero si miras hace 10 años muchas de estas cosas no había, ¿no? Tenemos muchas veces prestaciones por cuidados de menores, que hace que en estos momentos, ¿no? Tan agudos, tan duros de la enfermedad, pues puedas estar cuidando a tu hijo. Hay que redistribuir los roles, ¿no? La familia pues tiene que gestionar su día a día de otra manera. Hay más hijos. No le puedes dar el peso y el protagonismo al niño que tiene la dermatomiositis. Ni ellos la quieren ni deben, ¿no? Esa etiqueta hay que trabajar mucho, porque además los padres, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los fotoprotectores, pues estar todo el día, hay que trabajarlo, ¿no? Y como padres tiene que ser tu hijo el que era, que ahora, pues bueno, pues tiene este cuidado más. Y la parte emocional, pues bueno, estos
primeros meses hay un agotamiento emocional impresionante por parte de los niños, por parte de los padres. Cuando son más pequeñitos, pues bueno, a lo mejor se trabaja de otra manera y os puedo explicar mi vivencia, ¿no? Pues el agotamiento emocional es por parte de mi hija y del resto de la familia. Entonces, bueno, pues a veces hay que pedir ayuda a profesionales. Nosotros en el hospital nos dieron esta oportunidad y bueno, yo siempre es lo que digo, tienes que aprender a vivir con la enfermedad, pero no para la enfermedad, ¿no? Y esto, puedes tener un niño con una enfermedad o puedes tener un niño malo. Y para mí fue, bueno, siempre ha sido nuestra lucha en nuestra familia, ¿no? Que sea siendo mi hija, que tenga estos cuidados. También creo que es importante cuando hay un diagnóstico así, de una enfermedad crónica, grave, buscar apoyos, ¿no? Y yo creo que hay 3 pilares, ¿no? Uno es el apoyo de expertos, que seríais vosotros, ¿no? Nuestro equipo médico, que es el que más conoce el tratamiento, el que más conoce los cuidados que tenemos que hacer, la evolución de la enfermedad, al que tenemos que tener proximidad. O sea, y hoy en día, pues no cal visitas, a veces, ¿no? Mails, informarnos, tener un contacto, ¿no? La familia paciente. Después también hay el rol que también necesitamos de un apoyo que no tenga nada que ver con la dermato, porque entra de una manera muy, muy aberrante, ¿no? En nuestra familia y entonces, pues bueno, también tenemos que tener estos momentos de fuga, ¿no? De quedar con amigos, de no solo hablar de la dermato. Y después también que yo creo que es una suerte hoy en día, que hace unos años no teníamos y a lo mejor también tiene que ver mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer este webinar y todo, el apoyo que encuentras entre iguales, ¿no? Estamos hablando de enfermedades raras, minoritarias. Yo, por ejemplo, desconocía esta enfermedad, no sabía ni que existía. Pues imaginaros encontrar pacientes cuando nos encontramos entre iguales, padres que estamos viviendo lo mismo, un día, oye, ¿qué ha pasado esto? Pues es la persona que más te va a entender, porque engloba todas las sensaciones, todos los sentimientos que tienes, ¿no? Y todos los miedos, todos los temores. Y ahí está el papel de las asociaciones de pacientes. Yo soy, bueno, una férrima defensora, ¿no? Nos ayudamos. Al final somos una familia que luchamos todos para lo mismo y, bueno, en estos momentos de inicio de estas enfermedades crónicas y sobre todo pediátricas, creo que van muy, muy bien. Y si alguien está escuchando y tiene dudas, que no lo dude, que no encontrará un apoyo y entre iguales se sentirá mucho mejor. Y también, bueno, mi gran que ha sido pues intentar luchar para tirar para adelante. O sea, nunca quedarte en la fase del por qué, ¿no? Que hay muchos padres que a lo mejor delante de una enfermedad así crónica se quedan el por qué no. Pues bueno, está aquí, es lo que decimos, hoy es crónica, pero los niños pueden tener mucha calidad de vida, pues vamos, a por todas. Muy bien, Y, a mí me parece... Ay, no sé si Raquel no, me quería... que también quería también apoyar lo que ella decía en otra parte que a veces no hablamos, ¿no? Y es la visión del niño, ¿no? Y es que la visión que podemos tener cuando somos niños, yo me incluyo, aunque ya soy bastante mayorcita, es que no tiene nada que ver, porque nosotros tenemos una visión de enfermedad totalmente diferente a como lo ve un adulto. Y recuerdo el otro día que comentaban unos padres, ¿no? Que su hijo que se había en la UCI, que si le habían hecho no sé qué tratamiento, no sé cuántos, y le pidieron que diera al chico el testimonio, ¿no? Y a ellos lo que les daba miedo es que si le había quedado un trauma o algo así y que eso se lo removiera, ¿no? A la hora de dar ese testimonio. Y fue buenísimo porque el chico dijo, hombre, pues tampoco fue para tanto. Pues claro, voy y lo cuento, ¿no? O sea, lo que viven los padres es tan diferente a lo que vivimos nosotros como pacientes que a veces Ya, a ver, contrasta. yo creo que es, o sea, pienso que es muy diferente, pero luego que es crucial cómo lo vive el padre, porque al final la Claro, figura de referencia que tienen los hijos de su seguridad, de su pilar de seguridad, es ver a los padres. Esto es claro, como cuando alguien le ofrece un caramelo al niño. El niño mira al padre. ¿Puedo tomar o total. no puedo tomar?
yo voy a vivirlo como yo me fío de quien tú me digas. Claro, Entonces, efectivamente, los niños van a vivir la enfermedad y hay una parte muy grande de cómo viven la enfermedad, es verdad que requiere de los padres, de cómo lo viven. Entonces, a mí me parecía fundamental lo que decía Judith, porque yo entiendo que las fases del duelo las tienes que pasar. Eso tiene que pasar. eso tiene que ser. Tiene que ser y es obligatorio, pero efectivamente hay que intentar ir para adelante y que yo entiendo la dificultad. Pero luego yo también creo que estamos como en un buen escenario. Yo justo lo hablaba con un compañero de trabajo, digo, qué brutal, ¿no? Porque yo en el fondo llevo en reumatología pediátrica solo 14 años y cuando veía las historias de mis compañeras, de mis antiguas jefas, que las llamamos las jefas, a la hora de cuando ellas ponían sus alternativas terapéuticas, eran, eran corticoide, sales de oro y poco más. Entonces yo creo como que estamos en un buen escenario ahora mismo dentro de, o sea, yo siempre digo, esta es la plaza en la que nos ha tocado torear, pues vamos a coger al toro, ¿sabes? Entonces, no sé, o Es sea, a que nivel médico, aunque luego Estíbaliz yo creo que está bien que también nos comente, no sé, nosotros esperamos cosas del futuro a nivel médico, pero yo no sé qué esperáis vosotros como pacientes también a nivel del futuro, si a ti hay algo que te intriga o que te gustaría, no sé. Yo es que desde que me diagnosticaron, que fue en el 1983, que llovió, ha evolucionado tanto y miro, yo al menos de mi punto, miro con ilusión el futuro, porque desde el 83 ahora, a mí a mí no me llegaron a dar las sales de oro esas, solo los cortis. Bueno, y un batido de proteínas creo que había. Pero que ves ese futuro, ¿no? Yo lo veo prometedor, porque avanzamos muy rápido y cada vez más. Yo no sé, Judith, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que, como todo, la investigación, como país, tenemos que apostar, ¿no? Tenemos una sanidad de mucha calidad, que hoy en día tenemos unos profesionales que al final, bueno, en cualquier rincón, ¿no?, de España hemos conseguido que podemos llegar, ¿no?, a unos tratamientos, pero la investigación se tiene es la base. Y ahí estáis vosotros. Nosotros os podemos apoyar, pero como población tenemos que invertir en esto. Tenemos que saber que, ¿no?, que el conocimiento nos ayudará mucho. Porque Estíbaliz, ¿qué se sabe Y ahora? ¿Qué hay de nuevo? Así de para diagnosticar, de tratamientos, ¿qué tenemos nuevo? Que Yo, se oye mucho, ¿eh? Que si los biológicos, que si espérate que lo diga bien, ¿eh? Anifrolumab, que tienen nombres horrorosos, ¿eh? Para recordarte. Todas estas cosas, los CAR-T, que tanto se oyen, la beca que os han dado también para CAR-T. Sí, yo igualmente antes de hablar de las novedades, creo que una cosa muy importante para las familias, o al menos yo soy un poco más vieja que Rosa, con lo cual llevo más años y al menos lo que yo he visto en estos años de consulta, es que los padres necesitan un plan. O sea, cuando tú les diagnosticas, sí que es cierto que tener un diagnóstico a veces alivia, la mayor parte de las veces alivia, no siempre, pero vale, tengo el diagnóstico y ahora qué, ¿no? Y el plan, en mi experiencia, no necesitan un plan para los primeros días, que sí, sino necesitan más qué va a pasar a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta, yo soy muy cuadriculada. Y siempre me gusta explicar, esto es todo lo que vamos a hacer, nos vamos a ver todas estas veces, si va bien vamos a hacer esto, si va mal vamos a hacer esto y siempre, sobre todo, dejar ver que tenemos alternativas y que si el plan que elegimos ahora, que es el mejor para ese paciente en función a la evaluación actual, no va bien, hay otras cosas y que el niño o la niña va a estar bien y va a hacer vida normal, ¿no? Eso creo que es muy importante, pero sobre todo expresar el plan, no decir, bueno, este tratamiento y nos vemos en un mes. Porque el padre ya está pensando en dentro de 6 meses o dentro de 6 años. Entonces, a mí, aunque al principio es cierto que es mucha información, me gusta, esto es todo el escenario, son todas las posibilidades que nos puede pasar, esto es el camino que vamos a seguir y así, yo hablo por lo menos a 2 años. Y luego ya ahí vamos a ir haciendo cambios, pero yo veo que les da tranquilidad saber cuándo van a venir a la consulta, cuándo van a venir a ponerse tratamiento, aunque quede 8 meses. Eso les da muchísima tranquilidad.
y creo que tenemos muchos tratamientos hoy en día, pero creo que las novedades no son solo en los fármacos, sino elegir el mejor fármaco o la mejor combinación de fármacos para cada paciente, es decir, saber qué es lo que mejor le va a ir a cada niño. Y eso, y a cada niña, y eso no solo depende de tener acceso a los fármacos, sino de tener acceso a muchas pruebas diagnósticas para hacer un estudio basal muy completo y no solo con una resonancia magnética corporal total y haciéndole soplar o un TAC pulmonar para saber si tiene afectación pulmonar, sino que hoy en día disponemos ya de muchos biomarcadores, que es cierto que están disponibles solo en centros de referencia, algunos de ellos, pero por eso la importancia de trabajar en equipo, todos los centros con reumatología pediátrica en España, y que los pacientes con dermatomiositis juvenil sean valorados al menos en una ocasión en un centro de referencia, porque nosotros podemos hacer muchos estudios que nos digan este paciente tiene riesgo de tener estas complicaciones y tenemos que controlarlo de esta forma. Este paciente que está tan bien y le voy a retirar la inmunosupresión, si yo tengo unos marcadores en la sangre que me dicen, ojo, hay alto riesgo de recaída, a lo mejor es mejor esperar y no retirarle la inmunosupresión, ¿no? Y ya cada vez se trabajan más en marcadores, ya también a nivel de investigación, que nos dicen, pues este paciente puede responder mejor a este fármaco que a este otro, y no es tanto un ensayo-error, ¿no? Eso a nivel del manejo en el día a día. Y luego fármacos, pues sí, ahora tenemos muchos fármacos, y, primero fueron los corticoides, después pues había una combinación de fármacos que más o menos todos estaban al mismo nivel, ¿no? El micofenolato, el tacrolimus, el metotrexato, las inmunoglobulinas, y el anifrolumab es un fármaco que ha venido para darnos muchas alegrías. A muchos especialistas, a los dermatólogos los primeros, porque va muy bien, a nosotros también, y luego a las familias, porque es un fármaco que se tolera muy bien y, y que para la enfermedad cutánea severa que no responde a otros tratamientos, pues va muy bien, pero es cierto que es un fármaco que en el momento actual se usa fuera de indicación y en el que todavía no Vale. ha habido un ensayo clínico en esta enfermedad. Hay ensayos clínicos en adultos, también con un anifrolumab subcutáneo, y en otras enfermedades pediátricas como el lupus. En la dermatomiositis juvenil no, pero se utiliza fuera de indicación y nosotros ya lo hemos utilizado en bastantes pacientes y va muy bien, y por eso la importancia de que estos pacientes con dermatomiositis juvenil sean llevados de forma conjunta, a los que no vivan en ciudades con hospitales de referencia, que sean llevados de forma conjunta con otros centros, ¿no? Y luego la terapia CAR-T, bueno, es una terapia que se ha utilizado y se lleva utilizando hace ya bastantes años en oncología, sobre todo en oncohematología para tratar las leucemias, pero que se ha ido extendiendo a otras patologías y que tenemos la suerte de que eh, se ha empezado a utilizar también para tratar enfermedades autoinmunes. Entonces, la terapia CAR-T es un tratamiento con intención curativa, pero que en el momento actual, digamos que sería el último escalón de tratamiento reservado para los casos graves, también o fuera de indicación, o en el contexto de un ensayo clínico que, por ejemplo, en nuestro hospital ya se está poniendo en marcha, y empezaremos a reclutar pacientes a finales de año. El tratamiento lo que consiste es en obtener células del paciente, células linfocitos T, tratarlas en el laboratorio, volver a ponérselas tratadas con el objetivo de que se controle o se eliminen esas células que están funcionando mal en su sistema de defensas, con el objetivo de frenar por completo la enfermedad, y la intención es curativa. Pero bueno, es cierto que ahora mismo es como un tratamiento de rescate, probablemente cuando se empiece a utilizar pues ya se vaya implementando a casos menos graves, y ojalá pues sea de acceso para todas las personas que lo necesiten. Muy bien, y pues la verdad es que es una maravilla escucharlo. O sea, Gracias. escuchar, porque es verdad que, a ver, que yo creo que hemos normalizado el que, o sea, yo cuando paso en otras consultas del hospital o cuando vienen otros niños a la urgencia, me considero que somos unos afortunados, porque pienso que somos una especialidad que ha cambiado muchísimo
de hace unos años hasta ahora y que estamos en un escenario que es que nada tiene que ver con una enfermedad que no deja de ser crónica, ¿sabes? Y pienso de verdad que a nivel médico y a nivel de los pacientes, a veces digo, jo, qué pena no poder transmitir qué diferente sería tu enfermedad si hubieras nacido hace 50 años, ¿no? Pues, o sea, que en el fondo yo Yo creo que a creo que las nivel familias médico, lo sabemos, ¿eh? Lo ya, afortunados, yo de yo por verdad lo menos, sí, o sea, yo, yo siempre lo sí, sí, pienso, digo, jolín, qué suerte qué que ha sido suerte. ahora, ¿no? Claro, digo, es que parece como hiriente, pero qué suerte efectivamente, porque yo creo que Pues el sí, escenario es como bueno. yo Entonces, soy la de los 50. También, también yo quería comentar que aunque las familias lleguemos, ¿no? Muy asustadas y todo, nos alivia saber lo que tienen los niños. O sea, esa incertidumbre, ¿no? Es aquello que dices, ay, bueno, pues es esto. Vamos, ¿no? Vamos a coger el toro por los cuernos y empecemos, ¿no? Pero este periodo es muy malo y yo creo que casi todas las familias llegamos con ese miedo de a ver qué será, ¿no? Porque, bueno, el desconocer te pone siempre en las peores situaciones. para mí lo más duro, yo siempre lo digo, lo más duro para mí es como el principio, ¿no? Porque ya, o sea, cuando ya llegan, ya están tocados, ¿sabes? Porque ya Sí. viven una Yo lo época dura. recuerdo que entré en la consulta, ¿no? Y cuando salió diciendo, hará una vida normal, ostras, Ya pues ya está, está, ¿no? Ya, ya está. Vamos. Sí, es lo único que necesito como padre. Exacto, sí. recuerdo esto, no te preocupes, hay un periodo, hay un proceso, hay una cronicidad, pero tu hija hará una vida normal. Tal cual. Lo necesitamos, ¿no? Y Sí. yo quiero remarcarlo, ¿no? Para todas las familias que escuchen esto después. Y a nivel un poco que yo creo que antes se ha mencionado, pero un poco también para cerrar o concluir, un poco a nivel médico ya lo hemos hablado y a nivel del paciente, pero también pues un poco lo que decíais, ¿no? De hablar entre iguales, que yo creo que es una de las ventajas. Y quería también que Judith nos comentaras un poco cuál ha sido tu experiencia o en qué os ha ayudado a nivel personal, familiar o a nivel de tu hija el conocer otras familias que tengan la misma patología y el saber que hay una asociación detrás de todo esto. Muchísimo, muchísimo. Es muy importante porque, bueno, y sobre todo es lo que decimos, ¿no? En enfermedades minoritarias. Yo, por ejemplo, no conozco a nadie en mi entorno, y es un entorno amplio, soy una persona que considero social, que su hijo tenga una enfermedad reumática pediátrica. Y entonces fue como, madre mía, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Y además yo oía reumático y se me iba a esa gente mayor, ¿no? Sí, el Con abuelito. la idea, ¿no? Que tenemos cuando no hemos tenido la suerte de vivir este mundo. Y conocer y hablar con un padre, decir, oye, mira, mi hijo estuvo muy mal, pero está haciendo, mira, está de viaje no sé dónde, está haciendo esto, es jugador de no sé qué. Pues bueno, pues esto sabes que vas a pasar una temporada dura, pero que después, pues esto, ¿no? Y agradecer siempre lo que decía la doctora, ¿no? Esta posibilidad de que, bueno, esto va mal, pero hay esto, ¿no? Y esto es, la verdad, que a las familias nos ayuda mucho, ¿no? Porque pones mucha esperanza, ¿no? Cada visita en que esto me va a ir bien y si pasa algo, que esto también lo tenemos que tener muy claro. En la asociación intentamos decir, ¿no? Que no todo va para adelante, que en algún momento a veces hay un paso para Sí, atrás, pero bueno, reconducimos esto, el camino, ¿no? Esto es lo mismo cuando vas de excursión, que a veces te pierdes y tienes que tirar para atrás y volver a encontrar el camino. y yo les Pues digo muchas veces también eso de que los niños, pues como esa metáfora, ¿no? Que dicen son como mariposas, no todos vuelan igual de alto, no todos vuelan igual de rápido y algunos se paran un poquito y luego siguen y a veces paramos para coger carrerilla y tirar para adelante, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Porque a veces las comparaciones van muy bien, pero cuando tu hijo ves que no avanza, pues también a veces les frustra, ¿no? Pero tenemos que decir eso, que cada niño, como para todo, llevamos nuestro ritmo y no es ni mejor ni peor, es diferente. yo Pero agradecí mucho también que me dijeran que había unos supuestos tiempos, ¿no? Para entrar en remisión, pero que no eran que no sabíamos exactamente cuántos serían, ¿no? claro, Y esto se ayuda mucho para ¿no? Empezar el camino, ¿no? Empezar el camino del tratamiento
y bueno, y que no, si hay una recaída, no pensar que hay que tirar la toalla, ¿no? No. Que hay que seguir. Yo creo que más de uno hemos tenido recaídas y aquí estamos. No, exacto. Llamé, otra vez estoy en recesión, creo. Muy bien, pues yo creo que estaba mirando, pero creo que tenemos un público tímido y no, Oh, y no han lanzado ninguna pregunta. A mí me ha encantado estar con vosotras. No sé si vosotras queréis puntualizar algo a nivel que se nos haya quedado colgado o o si os ha parecido bien. A mí sí que me gustaría decir una cosa desde aquí, porque ya que se queda grabado en la página de la SERPE, luego nos podrá escuchar mucha más gente. A mí me gustaría resaltar la importancia de la investigación y la importancia del apoyo de Anadeju para el desarrollo de la investigación en dermatomiositis juvenil, no solo con las becas y la recaudación de fondos que consiguen y que se conceden a través de la SERPE, sino que cuando se les necesita, se mueven las familias para conseguir pacientes candidatos, para colaborar, donar muestras. Y es increíble, y desde aquí yo quiero agradecerlo ya para el ensayo clínico del CARP. Hemos necesitado pacientes que donasen muestras de sangre para hacer los estudios preclínicos y es que en horas las familias se habían organizado para decir qué pacientes iban a donar y cuáles estaban de backup si no eran suficientes. Entonces yo quiero agradecerle aquí a la asociación y a todas las familias, porque sin ellos no, el avance tampoco sería posible. gracias a vosotros. Exacto. Somos un equipo. Sí, sí. Pues a ver, se han lanzado dos, una de ellas, a ver, yo creo que esta sería interesante que la tratáramos antes de cerrar y yo creo que el resto lo hablaremos o lo responderemos vía mail, pero sí que me gustaría hacer como especial atención en el mundo en el que tenemos y un poco en el mundo en el que vivimos, en el que estamos rodeados de súper información, ¿no? Por todos los lados, los canales de Instagram, de YouTube, de todo, ¿no? En el que nos dicen dietas antiinflamatorias, qué puedo hacer, ¿no? Una de las preguntas ha venido acerca de la alimentación. Y yo creo que esta es una de las preguntas que ya se nos van a instaurar, ¿no? En nuestra consulta de reumatología pediátrica, ¿no? ¿Qué puedo hacer con la alimentación? ¿Tengo que modificar mi dieta si me han diagnosticado una enfermedad antiinflamatoria? O sea, autoinflamatoria, ¿no? Autoinmune, ¿no? O Autoinmune, perdón, autoinmune. inmunomediada. Sí, Sí, autoinflamatoria perdón, también, pero en este sí, caso sí, autoinmune. sí, autoinmune. No sé, Estíbaliz, Eh, ¿tú qué sueles responder? Porque en el fondo yo también me parece que es una pregunta que se nos está metiendo ya Sí. hasta... Sí, bueno, realmente yo creo que la dieta que hay que hacer es la dieta que debería hacer todo el mundo. Igual que yo les digo, es que no deben ir a la playa a ponerse al sol, a tomar el sol. Es que la gente no debería ir a tumbarse a las 12 del mediodía al sol para ponerse moreno, ¿no? Entonces, al final, hay que hacer una dieta sana y equilibrada. Y es que lo que es proinflamatorio es lo que se cataloga como no sano, ¿no? Entonces, luego ya está todo lo de los suplementos. Realmente suplementos demostrados como tal, pues la suplementación con calcio y vitamina D sí, pero a nivel dietéticos, evidencia científica como tal no hay para decir, haz estos cambios, ¿no? Pero una dieta sana, equilibrada. Muy bien. Yo creo que efectivamente para mí esa es una de las cosas fundamentales y creo que para eso también están muy bien los webinars o que la gente pregunte o que haya asociaciones, ¿no? El que las fuentes sean fiables, ¿sabes? Que Sí. para mí eso es como una cosa que sería fundamental porque al final eh, hay veces que como hay mucho ruido de fuera, en el fondo no te deja escuchar a quien tiene mucha experiencia. Yo creo que para mí eso es como fundamental, que si hay alguna duda creo que los profesionales son cercanos, porque lo son. De hecho, otra de las estas hablaba de la transición y que no se te quieren ir nunca, Estíbaliz. Pero yo creo que una de las estas es que se intenta ser cercana y se intenta responder dudas. Entonces, yo animaría a que se fiaran de los profesionales que les siguen y que efectivamente luego están respaldados por sus iguales.
pero más que buscar en YouTube, en Google, Eso, en Instagram, eso me es parece básico, ¿eh? me Eso Sí, es parece básico. dentro de Eh, la ¿no? asociación lo Conseguir vemos. esa relación, ¿no? De Sí, confianza, de saber a quién. Y cuando tienes dudas, preguntarlas y a lo mejor ellos te redirigen, ¿no? Oye, ¿qué pasa con esto? Pues porque sí que es verdad que cuando las familias, es básico, y además con estas enfermedades tan raras, ¿no? Te pones a buscar por internet y te asustas. Entonces, páginas que tengan, ¿no? un fondo científico, asociaciones. Yo, por ejemplo, yo esa noche del diagnóstico entré en la página de la asociación y empecé a abrir. Fui abriendo, fui abriendo, fui abriendo. Entré en la página del Hospital San Juan de Dios y fui abriendo. Y fui aprendiendo con esto. Con esto ya tuve bastante. O sea, toda la información de golpe también es muy malo. O sea, tienes sí. que ir poco a poco. No puedes asimilarlo todo. Es que, ¿dónde estoy? ¿En qué momento estamos? Pues venga, vamos a este momento. ¿Hemos pasado esto? Pues vamos a este otro, ¿no? ¿Tengo que hacer rehabilitación? Pues vamos a por la rehabilitación. Después ya haremos otra cosa, ¿no? Y eso es un consejo que doy, ¿no? Poco a poco, porque si Y no, luego, desbordas sí, y que en las y redes a veces también, te equivocas, ¿no? sí, y en las redes también tenemos que tener cuidado porque hay mucho desaprensivo suelto, aunque la gente pensemos que todo el mundo es bueno, no lo es. Y solo están ahí pendientes de cuando alguien está, pues eso, ¿no? En un momento difícil y demás, pues para aprovecharse de la situación, vendiéndote mil cosas. Yo Eh, recuerdo eso. sí, sí, Recuerdo, ¿no? Protección solar y empezar a buscar y decir, no, venga, sí, ¿dónde voy? Doctora, ¿qué le tengo que poner en la piel? Pues le tienes que poner esto, pues le pongo esto. No hace falta ya poner más está. cosas, lo que te sí, nos digan, sí. ¿no? Simplificar, porque hay muchos cuidados, hay mucha información y al final el niño también tiene que vivir una vida sencilla, ¿no? Y tiene que tener lo Que ti- mínimo de agobio. es que tiene que Protección, ser ¿no? fácil, Tal, tal. pero incluso para los padres, para poder llevar Sí, sí, por supuesto. un día a día, ¿no? Algo que sea sencillo, no puedes ser doctorado de golpe en esa enfermedad, ¿no? Porque también tienes que vivir y es pues lo que decíais, ¿no? Que hay más hermanos también y la persona, el cuidador, también se tiene que sentir bien con él mismo para poder reflejarlo en sus hijos, ¿no? Entonces, Y que hay no somos mucha... nosotros los médicos. También esto, ¿no? Es decir, ¿qué Claro, marcadores tiene mi hija? ¿Qué no, qué? Yo no lo sé, es que no me hace falta. Para cuidar a mi hija no pues son necesarios, ¿no? Los tiene que saber su reumatólogo. En esto nos parecemos bastante Judith y yo, que las dos Muy somos bien. enfermeras y a lo mejor no sabemos ni los marcadores bien que tenemos. Y mira que somos del Bueno, mundo. yo creo que efectivamente es como fundamental y un poco el objetivo por el cual hemos tenido la webinar, ¿no? El intentar saber que cada uno tiene su papel, que todos son importantes, pero que cada uno tiene su papel. Y el Entonces, objetivo es el niño. El objetivo, el niño, efectivamente. nuestro prota. Entonces, así que nada, yo creo que por ahora lo damos por finalizado y si os parece, están todas las preguntas que no se han podido, que al final la gente se ha animado a última hora, Y todas las preguntas que no se han podido responder con tranquilidad las serán respondidas posteriormente y esta sesión que hemos tenido hoy será colgada en la página web de CERN, si la queréis encontrar, en la que también os animo si tenéis dudas sobre la enfermedad, un poco lo que decís como fuente fidedigna, investigar o bucear en ella. Así que nada, pues por mí ha sido un placer estar con vosotras y ha sido genial escucharos. Igualmente. gracias, Gracias. igualmente. Pues nada, un Adiós. saludo y lo damos por finalizada. Hasta luego.